6 de la mañana, 18 minutos. Tan grave es la situación de orden público. Felipe, buenos días. Buenos días, Néstor. Que el Ministerio de Defensa le está pidiendo esta mañana al personal administrativo que va vestido con uniforme militar o de policía que se pongan el traje de civil, porque no quieren que esos militares o policías sean blanco de ataques del Plan Pistola, que es lo que se está desarrollando en todo el país. Plan Pistola que está aprovechando, entre otras cosas, que los militares y policías tienen familias y descansan y entonces los están matando cuando están de civil o cuando están con sus familias o cuando están de vacaciones. Han caído 35 militares y policías en los últimos días y ese es el temor, que el Plan Pistola llegue y se extienda a Bogotá, por ejemplo. Ha estado muy centrado este Plan Pistola en el departamento de Antioquia, en departamentos del Caribe, que será el tema de esta noche del Consejo de Ministros y de la alocución presidencial. Realmente es muy, pues, no solo preocupante y dolorosa las cifras, Néstor, sino ver a los miembros de nuestras fuerzas militares y de policías escondidos, como si no tuvieran protección, como si ellos no fueran la fuerza pública, amedrentados totalmente por estos criminales. Y ahora la noticia que usted nos da es que no solo ellos, sino el personal administrativo, realmente no sabe uno qué pensar, ¿sabe? Pues Felipe, que la situación está muy difícil. Pero no recuerdo haber visto una situación parecida, tal vez alguien aquí me podría recordar, en el que los miembros de la policía y de la fuerza pública, la orden, en vez de, es decir, combatir, que no tienen cómo hacerlo, y eso ya lo sabemos, es escóndanse, no salgan de sus casas, anden armados 24 horas al día. Felipe, en fin, yo no tengo memoria de una situación parecida. También, Felipe, recuerde que también hay una recomendación para que militares y policías no vayan, por ejemplo, a bares en altas horas de la noche, a horas de rumba, porque pueden ser blancos de ataques terroristas. Yo creo que estas medidas pudieron haber estado vigentes en otras zonas del país, en municipios, en zonas de graves alteraciones del orden público, el hecho de que no porten el uniforme quienes prestan servicios administrativos. Creo que nunca había pasado en la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá, porque el Felipe, nivel central del poder. De inmediato, cuando usted le dice en Plan Pistola, el recuerdo, por supuesto, es Pablo Escobar y esos terribles años 80 o comienzos de los 90, cuando Pablo Escobar ofrecía una plata por los policías asesinados. Néstor, el problema es cómo se pueden sentir la sociedad. Es decir, si nosotros nos sentimos cuidados por la policía. De los muchos hechos de orden público, padre, este fin de semana el último, el más reciente y uno de los más graves, atribuido a disidentes de las FARC, ocurre en el departamento del Valle del Cauca, en Jamundí, en donde la situación es crítica. El ministro de Defensa ordenó el despliegue de grupos élites del Gaula. Están buscando al niño de 11 años que fue secuestrado aparentemente por disidencia de las FARC. Hugo Mario Palomar. Néstor, sucedió en el corregimiento de Potrerito, que está ubicado a 5 minutos de la zona urbana del municipio de Jamundí Valle. Hombres fuertemente armados ingresaron a la casa en un condominio campestre el sábado en la noche y de allí se llevaron al niño de 11 años en un vehículo de su padre junto a su niñera. Horas después la mujer fue liberada en la vía que conduce al corregimiento de Villa Colombia, en la zona montañosa de ese mismo municipio. El secuestro sucedió, Néstor, en una zona donde hace presencia el grupo criminal Jaime Martínez, que hace parte de las disidencias de las FARC, las disidencias que lidera alias Iván Mordisco. Se adelantan operativos a esta hora en esa zona del departamento del Valle, de acuerdo a lo que confirma el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Preliminarmente es hijo de un comerciante que vive en este sector del municipio de Jamundí y estamos haciendo todo el acompañamiento para poder, ojalá en tiempo muy rápido, poder rescatar a este menor de edad, para tener claro si ya hay una exigencia de dinero. De acuerdo a la información preliminar, el menor lo llevaron hacia la parte alta del municipio de Jamundí. Recordar que en ese sector la Jaime Martínez es el área de injerencia y muy posiblemente ellos serán los responsables. Por ahora, las autoridades no revelan los nombres de los padres ni la identidad del niño. Dicen, para facilitar la investigación en este caso, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita el rescate o la liberación del menor y pidió la mediación urgente de organizaciones de derechos humanos para que colaboren y pueda regresar pronto este pequeño a su casa.
Los niños son intocables, los niños son sagrados, deben de estar estudiando, aprendiendo, jugando y no ser parte de esta violencia que lamentablemente estamos viviendo. Esta es una violación a los derechos humanos por lograr la pronta liberación sano y salvo del niño y que llegue a sus familias. Pido a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja, que activemos todas las rutas que nos permitan la liberación de este menor. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales señaló a alias Marlon, cabecilla de este grupo armado ilegal en Jamundí, como el responsable del secuestro de este niño. Ordenó el despliegue de más tropas del grupo Gaula en esta zona del departamento del Valle, Néstor. Hugo Mario, gracias. Hay disidentes de las FARC, estos del Valle del Cauca, los de Guaviare. A los de norte de Santander el gobierno les da la gabela, les anuncia la creación de una zona de paz, se llama zona de ubicación temporal, para desarrollar allí aparentemente un proceso de desarme. Aclara el gobierno que no es una zona de despeje porque habrá presencia del ejército y de la policía allí en el Catatumbo, es decir, no se están yendo como ocurrió en el departamento del Caquetá en la época de la zona de distensión para las FARC, o como ocurrió en Ralito en la época de los paramilitares. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. La delegación del Gobierno Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC acordaron una zona de ubicación temporal en el municipio de Tibú, en norte de Santander, todo luego de la grave crisis humanitaria que ya completa más de 3 meses y que deja más de 65.000 desplazados. Fue el presidente Gustavo Petro el que hizo el anuncio por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X que dice, abro comillas, se acuerda una zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz en el Catatumbo, cierro comillas. Para el investigador de temas de conflicto Sebastián Guerra, este es un escenario que se da no tanto por la voluntad de paz, sino por lo que está sucediendo en terreno. Que motiva un poco la voluntad del Frente 33 de preagruparse, pues no es tanto la acción de la fuerza pública, no es tanto una voluntad de paz, es un poco las condiciones, digamos, del terreno y la confrontación con el ELN. Los disidentes estarán ubicados en una zona veredal del municipio de Tibú, que es un punto neurálgico en los cruentos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y este grupo disidente, el Frente 33. Recordemos que municipios como Versalles, Campo 2 y Betania han sido los más afectados por los combates de estas dos guerrillas, como lo explica doña Carmen García, la presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo. Tibú ha sido el campo de asesinatos en estos 3 meses que lleva esta pelea entre estas dos guerrillas. Este acuerdo se logra conforme al decreto 0448 del 17 de abril de 2025 y permitirá el asentamiento temporal de los integrantes de esta disidencia mientras se avanza en el proceso de implementación de los acuerdos. A pesar de todo esto, hay preocupación entre los habitantes y los líderes sociales de la región porque los enfrentamientos siguen presentándose y el ELN podría aumentar sus hostigamientos dejando en medio a los habitantes de Tibú. Esto dice Edilson Sánchez, firmante de paz del Catatumbo. Pues al campesinado del Catatumbo eso pues le cae como un balde de agua fría. Lo que describe ante los medios es que hay unos acuerdos para las transformaciones territoriales, acuerdos que nunca se han dado en los territorios. Otra de las críticas al anuncio del gobierno es la falta de voluntad de paz por parte de las estructuras disidentes bajo la comandancia de Arias Calarcá. Para el analista Sebastián Guerra, el Frente 33 podría separarse. No la firma el jefe del equipo negociador, Camilo González Pozo. Tampoco por el lado del grupo armado aparece la firma de Calarcá Córdoba, sino que aparecen, Andrea Bendaño, John Mechas, del Frente 33. Según el acuerdo, esta zona permitirá el despliegue de acciones humanitarias, sociales y de verificación por parte de las partes firmantes. Sin embargo, las comunidades siguen pidiendo ser incluidas en las mesas de diálogo por ser ellas las más afectadas por el conflicto en el Catatumbo. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. Está saliendo, Felipe, la circular que me anticipaban algunas personas en el Ministerio de Defensa. Circular con 4 puntos. Primero, el personal uniformado, le leo entre comillas, esta es la orden en el Ministerio de Defensa, personal uniformado que no se encuentre en desarrollo de actividades propias o de servicios de régimen interno de seguridad, a partir de la fecha deberá asistir en vestuario civil.
Esto quiere decir, Felipe, pues esto es un símbolo, por supuesto, que claro, demuestra la muy delicada situación de orden público. Total. Cambiar las rutinas de desplazamiento y movimientos de su casa al trabajo y viceversa, para minimizar la probabilidad de actuaciones que afecten la integridad física. Esto quiere decir, en el Ministerio de Defensa, pues hay una alerta máxima. Al final de cuentas, todos pueden ser blancos en esta muy deteriorada situación. Pero Néstor, llama mucho la atención los últimos 2 puntos de esa circular que tenemos esta mañana aquí en Blue Radio, que le llegó hace apenas unos minutos a todos los funcionarios del Ministerio de Defensa a su correo electrónico. El personal del Ministerio de Defensa que se encuentre de servicio, en lo posible, deberá evitar desplazamientos uniformados, es decir, con el uniforme puesto, en transporte público, en bicicleta, en motocicleta o en cualquier otro medio de transporte. Respecto a información personal, se recomienda no hacer públicos aspectos relacionados con las finanzas, lugar de residencia, familia, pertenencia y demás información que pueda ser blanco de los delincuentes. Con eso terminan las recomendaciones que esta mañana le están entregando a todo el personal del Ministerio de Defensa. Esto quiere decir alerta máxima por posibilidades de terrorismo en Colombia. Es que la situación realmente, Néstor, de la fuerza pública es grave. Por estas razones que ustedes han descrito, pues de la seguridad misma de los miembros de la fuerza pública, que como hemos visto están en una condición de vulnerabilidad que quizá nunca antes habíamos visto, ni siquiera en las épocas de Pablo Escobar, cuando se habla del plan Pistola, que recordamos esa desgraciada situación, pero esta circunstancia de que pueda ocurrir pues en cualquier parte, en cualquier municipio, a las personas que están simplemente descansando. Esto de esconderse, en la práctica es camuflarse, esconderse, cualquiera que sea el verbo. Eso no existía. Esto no lo habíamos visto. Pero además de eso, Néstor, a mí me parece que sí hay un tema generalizado en el tema de la fuerza pública, que es la confusión, digámoslo así, respecto de cómo deben actuar por las mismas erráticas instrucciones de la Presidencia de la República y del gobierno. Yo no sé si ustedes vieron ayer una crónica en el país de España, escrita por la periodista que es muy conocedora del conflicto armado, la periodista Juanita Vélez, que relata lo que pasó en el Guaviare, donde murieron 7 soldados, y además pues publica unos audios de militares que estaban ahí, que participaron ahí, en el que prácticamente lo que describe es un desconcierto generalizado. Buena parte de los soldados no combatieron, no dispararon, la guardia baja. No se sabía lo que estaba pasando. Absoluta. De acuerdo, y se están juntando aquí todos los males. Esto es cierto, Héctor, usted tiene razón. Lo de esta mañana, escóndanse, camúflense, no demuestren que son militares ni policías, ni siquiera en la época de Pastrana, la transición de Pastrana a Uribe, cuando Colombia era un estado fallido, ni siquiera en la época de Pablo Escobar, cuando fue la gran amenaza del terrorismo. Néstor, y yo sé que estamos en medio de una coyuntura muy difícil y hay que respaldar a la fuerza pública, hay que rechazar, por supuesto, el criminal plan Pistola, pero sí empiezan a surgir dudas en diferentes sectores sobre si es o no positivo que el presidente Gustavo Petro haya designado a un militar activo nuevamente después de casi 30 años como ministro de Defensa. Ya es hora del corte de cuentas del general Pedro Sánchez para saber si ha sido o no ha sido exitosa su gestión.